Todo apunta a Netanyahu. Israel entró en emergencia nacional tras incendios simultáneos cerca de Jerusalén. 18 supuestos saboteadores fueron detenidos en tiempo récord, sin pruebas públicas, sin juicios, sin nombres. Y todo ocurrió demasiado rápido, demasiado perfecto, demasiado útil. Pero, ¿y si no fue casualidad? ¿Y si fue provocado? Y es que nada encaja. No hay identidades, ni móviles, ni evidencia forense presentada. Y el gobierno solo impuso una versión única, sin debate, sin transparencia. Mientras tanto, se aceleraron reformas, se callaron voces críticas y se forzó el control interno. Todo bajo el humo de una amenaza que tal vez no vino del exterior. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. ¿Netanyahu es el culpable? Recientemente Israel fue declarado oficialmente en estado de emergencia nacional por una oleada de incendios forestales que arrasaron con más de 1,000 hectáreas de zonas boscosas al oeste de Jerusalén, principalmente en las áreas de Beit Meir y Nataf. En plena ola de calor y con vientos fuertes que aceleraron la propagación del fuego, el gobierno israelí informó que al menos 18 personas fueron detenidas bajo sospecha de haber provocado intencionalmente los focos simultáneos. Una cifra elevada, que sin embargo no vino acompañada de detalles sobre sus identidades, filiaciones o motivaciones. Ahora bien, ¿es posible que esto haya sido planeado desde el gobierno? Pues el Ministerio de Seguridad Nacional se limitó a declarar que se trata de un caso de sabotaje coordinado. Y el propio Netanyahu declaró públicamente que quienes quemaron sus bosques están atacando a Israel. Pero la ambigüedad de la información ofrecida por el gobierno contrastó con la velocidad de la narrativa oficial. Y es que Netanyahu no solo declaró la emergencia, sino que en menos de 24 horas ordenó operativos especiales. Incrementó la presencia militar en zonas de riesgo y convocó a sesiones extraordinarias de gabinete en las que el foco no fue únicamente el control del fuego, sino la seguridad nacional. Así, las palabras extremismo ambiental comenzaron a circular desde las primeras horas, incluso antes de que se concluyeran los primeros peritajes forenses en las zonas afectadas. Sin embargo, la falta de pruebas públicas no impidió que el gobierno apuntara a un supuesto complot criminal. Una estrategia que rápidamente fue cuestionada por sectores de la prensa crítica y por figuras de oposición como Yair Lapid, quien acusó al primer ministro de utilizar la catástrofe como instrumento político para reforzar su imagen y desviar la atención de los múltiples frentes judiciales y políticos que enfrenta. ¿Será que esta confusión los beneficia? Actualmente, Netanyahu atraviesa uno de los periodos más turbulentos de su largo mandato. Desde principios de año, protestas masivas han ocupado las calles de Tel Aviv, Jerusalén y Haifa en rechazo a las reformas judiciales promovidas por su coalición, que busca limitar la independencia de la Corte Suprema y concentrar el poder legislativo en manos del Ejecutivo. A ello se suma una crisis de legitimidad internacional derivada de las políticas de ocupación en Cisjordania y las denuncias de vulneraciones a los derechos humanos en Gaza. Además, persisten las acusaciones por corrupción en su contra, que aunque han perdido impacto mediático, siguen activas en los tribunales. En ese escenario, un enemigo interno, anónimo y feroz, representa una oportunidad narrativa que no se puede desperdiciar. La coincidencia temporal entre la emergencia ambiental y la reactivación del proyecto de reforma judicial no pasó desapercibida. El mismo día en que se declaró la emergencia, el Parlamento aprobó, en primera lectura, una enmienda que reduce la capacidad del Tribunal Superior para intervenir en decisiones del Ejecutivo. Pero la cobertura de prensa, sin embargo, estuvo completamente dominada por las imágenes del fuego.
los helicópteros de extinción, los evacuados y las ruedas de prensa de Netanyahu. Así, la oposición acusó una clara maniobra de distracción y exigió transparencia en las investigaciones sobre el origen del incendio. No obstante, la respuesta del gobierno fue evasiva. Se reafirmó en la narrativa del sabotaje y se pidió a la ciudadanía unidad ante los enemigos de Israel. Pero, a pesar de la gravedad del desastre ambiental, los esfuerzos oficiales se centraron más en reforzar la seguridad que en coordinar tareas de rescate civil. Las fuerzas de defensa de Israel fueron movilizadas en varias zonas y se instalaron puestos de control en las rutas cercanas a los focos. Además, se desplegaron drones de vigilancia para detectar nuevos intentos de sabotaje y se autorizó a la Agencia de Seguridad Interior a intervenir en las pesquisas, como si se tratara de una operación antiterrorista. Todo ello sin que se haya mostrado una sola prueba concreta que confirme que los 18 detenidos actuaron coordinadamente o con fines políticos. Y los medios oficialistas como Israel Hayom y Channel 14 se plegaron sin reservas al discurso gubernamental, presentando los hechos como un ataque intencional contra el Estado hebreo, sin cuestionamientos ni indagaciones sobre la procedencia de los detenidos. Por el contrario, medios como Haaretz y Times of Israel manifestaron dudas sobre la veracidad del relato oficial. Denunciaron falta de transparencia y exigieron que se publiquen los informes de inteligencia que sustentan la versión del sabotaje. Y así, la negativa del gobierno a liberar esa información solo aumentó la sospecha de que detrás de la catástrofe se esconde una maniobra política más amplia. Por otro lado, expertos en gestión ambiental advirtieron que las condiciones meteorológicas de la región en los últimos días eran propicias para incendios espontáneos. Y la sequía acumulada, sumada a temperaturas inusualmente altas para abril, y la acumulación de material seco en los bosques podría haber generado una cadena de fuegos sin necesidad de intervención humana. Sin embargo, el gobierno descartó públicamente esa hipótesis sin esperar el análisis técnico completo de los peritos, lo cual también alimentó las críticas sobre la instrumentalización del desastre. En palabras del exdirector del Servicio Forestal Nacional, en lugar de apagar el fuego, lo están usando como cortina de humo. Y es que la historia reciente de Israel muestra antecedentes preocupantes. En el 2010, un gigantesco incendio en el Monte Carmelo dejó 44 muertos y evidenció la falta de infraestructura adecuada para enfrentar catástrofes de este tipo. Desde entonces, se prometieron reformas, adquisición de aeronaves y preparación civil. No obstante, los recortes presupuestarios aplicados en los últimos años han dejado a los cuerpos de bomberos sin recursos suficientes. Irónicamente, Netanyahu tuvo que pedir asistencia a países europeos, entre ellos Grecia y Francia, para controlar los focos más activos, pese a su retórica soberanista. Así, en medio del caos, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, conocido por sus posturas extremas, declaró que los incendios forman parte de una guerra contra los judíos y pidió endurecer las leyes antiterroristas. Declaración que fue celebrada por los sectores más radicales del gobierno, pero generó un rechazo inmediato de organizaciones de derechos humanos y de la comunidad árabe israelí. No es la primera vez que Ben-Gvir apunta a los árabes en contextos de crisis. Y ya se han documentado redadas en barrios palestinos sin órdenes judiciales claras. Por ello, el control del discurso también ha sido central. Y el portavoz del gobierno impuso limitaciones a la prensa internacional, restringiendo el acceso de corresponsales extranjeros a las zonas afectadas. Así se han denunciado casos de censura informativa, especialmente en medios que intentaron entrevistar a familiares de los detenidos,
Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras emitieron comunicados advirtiendo sobre la creciente opacidad del gobierno israelí en su manejo de información durante emergencias. La narrativa oficial se ha cerrado sobre sí misma y cualquier intento de cuestionarla es tachado de antipatriótico. Además, a nivel internacional la reacción ha sido limitada. Estados Unidos expresó solidaridad con el pueblo de Israel, pero evitó pronunciarse sobre la naturaleza de los incendios. Organismos como la ONU pidieron una investigación independiente, especialmente tras conocerse que algunos de los detenidos podrían ser menores de edad. Amnistía Internacional y Human Rights Watch exigieron transparencia y respeto al debido proceso. Y la respuesta del gobierno israelí fue tajante. Estamos en guerra, y en tiempos de guerra no se debilita al Estado con cuestionamientos. En ese sentido, la pregunta sigue abierta. ¿Fueron los incendios provocados por extremistas, como afirma Netanyahu? ¿O son producto de una manipulación política en un momento de máxima tensión interna? Pues la falta de pruebas, la opacidad del proceso judicial, el uso político del miedo y la centralización de decisiones en manos del primer ministro dibujan un escenario inquietante. Y los árboles arden, sí, pero lo que realmente está en llamas es el contrato democrático de un país que ha aprendido a sobrevivir al calor de las crisis. Y tal vez Netanyahu no lo inventó, pero ha demostrado ser su máximo exponente. Y en este nuevo incendio, como en los anteriores, las llamas sirven para su poder antes que la verdad. Voz de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.